estuvimos hablando de lo que era el MSM, el mínimo común múltiplo. ¿Bien? El mínimo común múltiplo es encontrar un número que sea múltiplo de 2 o más números que nos den, ¿sí? Que sea el más chiquito. Acá, como ven, hay algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos donde no se ha factorizado, ¿bien? Que se encontró el MSM de forma aleatoria, ¿sí? De manera como jugando, ¿sí? No hay un criterio que diga sí, es efectivamente ese, ¿bien? Pero es el MSM lo que está, ¿bien? Para encontrar el MSM tenemos que tener en cuenta una serie de pasos. El primer paso para encontrar el MSM es factorizar, ¿bien? Vamos a factorizar los números que nos den. Cuando me dicen factorizar los números dados, es factorizar esos números que me dan, ¿sí? Que me proporcionan, ya sea la situación problemática, o me digan, bueno, encontrar el MSM entre estos números, entre estos pares de números, o ternas, o cuaternas. El segundo paso va a ser seleccionar, ¿bien?, aquellas potencias o números que se repitan y los que no se repitan, pero con su mayor exponente, ¿bien? El tercer paso va a ser multiplicar esas potencias, ¿bien?, las que elegimos en el paso anterior. Hay un breve ejemplo entre el 110 y 150, encontrar ese MSM, y como verán, ahí en ese caso, tenemos factorizado el 110, que es 2 por 5 por 11, y factorizado el 150, que es 2 por 3 por 5 al cuadrado. ¿Bien? Los números que vamos a seleccionar son, el 2, como verán, se repiten los dos, así que elijo uno solo. El 3 está en el 150, así que también lo elijo. El 5 aparece en el 110 y en el 150, pero me quedo con el 5 al cuadrado, que es el que tiene mayor exponente, así que también lo elijo. Y con el 11. Una vez que los elegí, que los seleccioné, voy a multiplicarlos. De ahí me queda que el MSM entre 110 y 150 es 1650. Vamos a hacer uno de estos, el ejercicio 3, vamos a hacer el D, encontrar el MSM entre 50, 75 y 100. Así que voy a pasar la pizarra para realizar o encontrar el MSM entre esos dos. El MSM entre 50, 75 y 100. Bien. Vamos a encontrar ese MSM. El primer paso que tenemos que hacer, como dijimos antes, era factorizar. Primer paso que vamos a realizar. Factorizar. Entonces, vamos a tener en cuenta, primero, factorizar el 50, el 75 y el 100. Entonces, vamos a hacer las barritas. Vamos a comenzar por el 50. El 50 es un número par, así que puedo comenzar por 2, lo cual me va a dar ahora 50 dividido 2, 25. ¿Bien? El 25 ya no lo puedo dividir por 2, porque se trata de un número impar, ni tampoco lo puedo dividir por 3, porque al sumar las cifras, ¿sí?, da 7. Así que voy a dividirlo por 5. Al dividir por 5 me queda que 5, y ese 5 lo divido por 5, me queda que es 1. ¿Bien? Entonces, el 50 me va a quedar factorizado, ¿de qué manera? Como 2 por 5 elevado al cuadrado, porque tengo un 2 y dos 5. Para factorizar el 75 no puedo comenzar por el 2, porque es un número impar, pero sí puedo comenzar con el 3. ¿Por qué?
Porque si sumo las cifras, me queda 7 más 5 es 12, y el 12 está en la tabla del 3. Entonces, 75 dividido 3 es 25. Ahora, ya no puedo por 3, sino que voy a poder por 5. Divido por 5, me queda 5, y ya divido por 5, y me queda 1. Así que el 75 lo voy a poder escribir de forma factorizada como 3 por 5 elevado al cuadrado. ¿Bien? Porque tengo un 3 y dos 5. Y el 100, como es un número par, lo puedo empezar a dividir por 2, lo cual me va a quedar que es 50. Y ya el 50 ya lo factoricé antes, así que factorizar esta parte es como bastante sencilla, ¿sí? Directamente podría tener en cuenta lo que hice antes y listo, ¿sí? Va a quedar 25 y ahora ya es por 5, divido por 5 de vuelta y me queda 1. De modo que el 100 lo voy a poder dejar factorizado como 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. ¿Bien? Una vez que ya factoricé, voy a recuadrar cada uno de esas factorizaciones. Y lo que voy a hacer ahora en segundo paso va a ser seleccionar los factores que se repiten y los que no se repiten con el mayor exponente. ¿Bien? Así que vamos al segundo paso, que es la selección. ¿A quién voy a seleccionar? Bien. Los números que se repiten son el 2, el 5, el 2 está en el primero, en el 50 y en el 100, pero no está en el 75. El 3 está solo en el 75 y después el 5 al cuadrado está en todos. Así que, bueno, ese lo voy a elegir. El 5 al cuadrado lo voy a elegir este, por ejemplo. Después tengo que elegir otro que se repita, que es, por ejemplo, el 2, pero con su mayor exponente, así que también voy a elegir acá. Ahí. Y también voy a elegir el 3, ¿sí? Porque es el MSM. Entonces, los números que elegí fueron el 2 al cuadrado, elegí el 3 y también elegí el 5 al cuadrado. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir al paso 3, que es multiplicar los factores seleccionados. Entonces vamos a indicar así. El MCM entre 50, 75, 50, no es 50, 75 y 100, va a ser igual a ¿quién? A 2 al cuadrado por 3 por 5 elevado al cuadrado. ¿Bien? Eso me va a quedar que es 4 por 3 por 25. Y tengo 4 por 3 va a ser 12, ¿bien? Y después 12 por 25. Lo cual da 300. ¿Bien? 300. 300 es el MCM entre 50, 75 y 100. Ahí está. ¿Bien? Ese es el MCM. Eso es lo que habría que hacer en el ejercicio número 3. ¿Bien? Con todos los otros. Acá lo hice con una terna de números. Si es con un par de números, es más sencillo porque tengo menos para seleccionar. Pero en este caso, tenía una terna. ¿Bien? Vamos a ir a lo que es el ejercicio 4.
el ejercicio 4 tenemos situaciones problemáticas. Bien, estas situaciones se resuelven haciendo lo que es el MCD. Vamos a resolver el D. Bien, vamos a hacer el D, que es uno de los más lindos. Así les indico cómo se hace. Bien. Bien. Tenemos lo siguiente, dice lo siguiente. Un granjero desea dividir en parcelas cuadradas un campo cuyas dimensiones son de 300 metros por 180 metros, de modo que éstas tengan la mayor superficie posible. ¿Cuáles son las dimensiones de la parcela? Bien. Entonces, esto es un caso típico de MCD. ¿Por qué me doy cuenta que es MCD? Porque tengo que dividir, ¿sí? Este campo lo tengo que particionar, ¿sí? Dividir en parcelas. Entonces, por eso me voy a dar cuenta que es un caso típico de MCD. ¿Bien? Por esa razón. Entonces, ¿cuál va a ser el primer paso que tengamos que hacer acá? El primer paso va a ser factorizar. ¿Y qué vamos a factorizar? Vamos a factorizar el 300 y el 180. El 300 y 180. Son los números que voy a factorizar. ¿Bien? Estos números, el 300 y el 180, son números pares. Entonces, voy a poder empezar a factorizarlos con el número 2. ¿Bien? Cuando divido 300 por 2, me queda que es 150. ¿Bien? El 150 también lo puedo dividir por 2, porque termina en 0, así que es par. Eso me queda que es 75. 75. Bien, el 75 yo no puedo dividirlo por 2, sino que lo voy a poder dividir, por ejemplo, por 3. Al dividirlo por 3, me queda que es 25. Eso es. Ya el 25 no puedo dividirlo por 3, sino que lo voy a tener que dividir por 5. Y ahí ya me queda que es 5. Lo divido por 5. Y me queda finalmente 1. ¿Bien? Entonces ya terminé de factorizar el 300. El 300 me va a quedar indicado como 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado. Bien, así me quedó factorizado el 300. Vamos a factorizar ahora el 180. El 180 lo puedo dividir por 2, lo cual me queda que es 90. Al 90 puedo volver a dividirlo por 2, lo cual ahora queda que es 45. Eso es. Ya no puedo dividir por 2, sino que voy a tener que dividir por 3. ¿Bien? 4 más 5 me da 9. El 9 está en la tabla del 3, puedo dividir por 3. Y eso me queda que es 15. El 15 lo puedo volver a dividir por 3. Y me queda que es 5. ¿Bien? Y el 5 ya lo divido por 5. Y me queda que es 1. De esta manera, el 180 me queda factorizado como 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado por 5. ¿Muy bien? Bueno, voy a recuadrar cada uno de estos resultados, ¿sí? De estas factorizaciones. Hasta acá tengo como un resultado parcial, todavía no lo terminé. Voy a ir a lo que es el paso 2, ¿bien? A la selección. A la selección. Bien. ¿Qué voy a seleccionar acá, en este caso ahora? Voy a seleccionar los factores que se repitan, pero con su menor exponente.
En este caso, todos se repiten. Se repite el 2, el 3 y el 5, tanto en el 300 como en el 180. ¿Bien? Pero tengo que elegir de esos aquellos que tengan el menor exponente. El 2 aparece elevado al cuadrado en ambos casos, así que elijo uno de esos. El 3 aparece tanto en el 300 como en el 180, pero el que tiene menor exponente es el que está en el 300, así que voy a elegir ese. Y después, el 5, el que tiene menor exponente, es el que está en el 180, así que voy a elegir ese que tengo ahí. ¿Qué me quedó factorizado, seleccionado? Me quedó el 2 al cuadrado, me quedó también el 3, y también me quedó el 5 al cuadrado. Vamos a nuestro tercer paso. El tercer paso va a ser multiplicar los factores seleccionados. Eso es lo que vamos a multiplicar. En este caso, vamos a determinar o vamos a encontrar lo que sería el MCD entre ¿quién? Entre 180 y 300. Y esos números que seleccioné fueron el 2 al cuadrado, y lo vamos a multiplicar por 3, y lo vamos a multiplicar por 5 al cuadrado. Por 5 solo, no por 5 al cuadrado. Acá me equivoqué, es 5 solo. Ahí está, ¿bien? Porque eran con el menor exponente. ¿Bien? Listo. Vamos ahora a hacer este producto. Me va a quedar el MCD entre 180 y 300 va a ser 4 por 3 por 5. ¿Bien? 4 por 3 por 5. Al hacer este producto, ¿qué es lo que me va a quedar? 4 por 3 es 12, y 12 por 5, 60. ¿Bien? 60. Esos son 60 metros. ¿Bien? Estamos factorizando números que estaban medidos en metros. 60 metros. Entonces, ahí me preguntan, ¿cuáles son las dimensiones de las parcelas? Teníamos lo siguiente. Era como quien dice, el campo, ¿sí? Era el campo. Y ese campo lo íbamos a dividir. Supónganse que el largo era el de 300 y el corto era de 180. Entonces, ¿qué va a suceder? Las parcelas van a ser cuadradas y van a ser de 60 metros de lado. O sea que van a ser como cuadraditos de esta índole, de esta especie. Van a ser algo así. Bien, les van a quedar todos cuadraditos de esta forma. La parcela, el campo grande, les va a quedar dividido de esta manera. Todos van a ser cuadrados, ¿bien? Bueno, a mí no me quedó para que sean cuadrados, ¿bien? Me quedó media rectangular, me faltaría faltando un pedazo. Pero, ¿qué significa? ¿Cuáles son las dimensiones de las parcelas? Las parcelas tienen una dimensión de 60 por 60, ¿sí? Sí. ...60 metros por 60 metros. ¿Bien? Esas son las dimensiones de las parcelas. Van a ser cuadrados de 60 por 60. De esa forma se resolvía
o se resuelve esta situación problemática. ¿Bien? Entonces, vamos a ir a la parte del cuadernillo. En el cuadernillo tienen también algunos ejemplos de MCD, y por ejemplo dicen el MCD entre 12 y 10. Dice que el 2 es el número más grande que divide tanto al 12 como al 10. ¿Bien? Si tengo que encontrar el MCD entre 6 y 3, el 3 es el divisor común mayor del 6 y del 3. Y fíjense que es igual al más chiquito. ¿Sí? A veces va a pasar eso, que coincida. Con el más chiquito va a coincidir. Entonces, los pasos para realizar o determinar el MCD entre dos números o más es, primer paso, factorizar los números dados. El segundo paso es elegir solo los números o potencias que se repiten con su menor exponente. ¿Sí? Se tienen que repetir y tienen que ser además con su menor exponente. El tercer paso es multiplicar. El paso 1 y 2, perdón, 1 y 3 es el mismo en el MCM. El único que cambia es el segundo paso. Entonces aquí hay otro ejemplo. Fíjense que elegí también el 110 y 150, como cuando se hizo en el MCM, pero cuando tuve que seleccionar, elegí los factores que se repetían, pero con su menor exponente. Y fueron el 2 y el 5. Cuando los multiplica me queda que es 10. Entonces, el MCD entre 150 y 110 es 10. Vamos a calcular algunos de estos de aquí. ¿Ven? Vamos a elegir, ya que estamos también en el D, que tenemos ya la calculadora, que la habíamos hecho. Pero podemos hacerlo un poquito más rápido. Así que vamos a ir al cuadernillo para hacer el D. Bien. Tenemos ahora el MCD entre 50, 75 y 100. Cuando habíamos factorizado el 50, ¿sí? Teníamos el paso 1, que era la factorización. Cuando factorizamos el 50, quedó factorizado como 2 por 5 al cuadrado, ¿verdad? Así había quedado el 50. El 75 había quedado factorizado como 3 por 5 al cuadrado. Y el 100, cuando lo factorizamos, quedó como 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ahora me piden, en el paso 2, seleccionar los factores con su menor exponente y aquellos que se repiten, solamente los que se repiten. Entonces, el 5 está en todos, ¿bien? El 5 está en todos y todos tienen cuadrado, así que voy a elegir uno de esos. Bien, elijo uno de esos. Después los demás factores no se repiten en todos. El 2 está en el 50, el 2 al cuadrado está en el 100, pero no está en el 75. Y el 3 está en el 75, pero no está ni en el 50 ni en el 100, así que no los puedo elegir. De modo que el que elegí fue el 5 elevado al cuadrado. El paso número 3 va a ser multiplicar los factores seleccionados. Ese va a ser mi paso número 3. De modo que, ahora sí, el MCD entre 50, 75 y 100 es igual a 5 elevado al cuadrado.
25 elevado al cuadrado es 25. Así que finalmente el MCD entre 50, 75 y 100 es 25. Y ahí terminó. Bien. Ahí terminó. Si yo quiero calcular, por ejemplo, ¿sí?, el MCD entre otros números, por ejemplo, voy a buscar ahora, voy a decir así. El MCD entre, supónganse, 8, 15 y supónganse 121. ¿Bien? Entonces, ¿cuál va a ser mi primer paso? Mi primer paso va a ser factorizar. ¿A quién voy a factorizar? Voy a factorizar al 8, voy a factorizar al 15 y voy a factorizar al 121. ¿Bien? El 8 lo voy a poder empezar a factorizar por 2, porque es un número par, pero después ya el 15, el 121 no. Cuando factorizo el 8, me va a quedar dividido por 2, y eso es 4. Lo puedo dividir por 2, y me queda 2. Lo puedo dividir por 2, y me queda 1. Entonces el 8 me queda factorizado como 2 elevado al cubo. Cuando factorizo el 15, ya comienzo por el 3, ¿bien? Y eso me queda que es 5. Y ahí divido ya por 5, y me queda 1. De modo que el 15, al factorizarlo, me quedó que es 3 por 5. El 121 no puedo por 2, porque es un número impar, pero tampoco puedo por 3, porque si sumo las cifras, ¿bien?, me queda 4, y el 4 no está en la tabla de 3. Tampoco puedo dividirlo por 5. ¿Por qué? Porque no termina ni en 0 ni en 5. No lo puedo dividir por 7, porque si la última cifra la multiplico por 2, me da 2. Y si lo resto a 12, me queda 10, y el 10 está en la tabla del 7. Así que vamos a ver con el 11, que la suma de las cifras del lugar impar, ¿sí?, me da 2, y se lo resto a la cifra del lugar par, y me queda 0. Así que puedo dividir por 11. Y me queda 11. Luego, divido por 11 de vuelta, y me queda 1. De modo que 121 lo puedo escribir como 11 al cuadrado. Voy a recuadrar cada uno de estos semirresultados, ¿bien? Y vamos a calcular el MCD entre estos, ¿sí? Voy a calcular el MCD entre estos que tengo acá. Tengo que elegir los factores que se repiten con su menor exponente. Los factores que se repiten con su menor exponente. En este caso, vamos a notar que no hay factores idénticos, ¿sí? No hay factores que se repiten en este caso. Entonces, como no hay, ya no tengo que multiplicar. Pero sí voy a decir el MCD, ¿sí?, el MCD entre 8, 15 y 121 es igual a 1. ¿Bien? Porque el 1 los va a dividir a todos. Y cuando esto sucede, ¿sí?, cuando esto sucede, los números 8, 15
y 121 son coprimos entre sí. Eso es lo que se dice. Cuando no existe, cuando no podemos encontrar números que se repitan, ¿sí? Factores que se repitan, vamos a indicar que los números son coprimos y el único divisor, ¿sí? O el único número que los divide va a ser el 1. Ahí está. ¿Bien? Cuando no tenemos números que dividan a ambos por igual, vamos a indicar que son coprimos. De esta manera, ¿bien? Si pasamos al cuadernillo, y damos vuelta a la página, ¿sí? Ahí tienen el ejercicio 5 para resolver. Vamos a la página 26, ¿sí? Está explicado esto de los números coprimos, ¿bien? Y también hay otro ejemplito con, por ejemplo, 144 y 385. Al factorizarlos, ¿bien? En un caso quedó 2 a la cuarta, 3 al cuadrado. En el otro caso quedó 5 por 7 por 11. Como no hay factores comunes, ¿sí? Ya en el paso 2 termina la cosa y decimos, o concluimos, el MCD entre 144 y 385 es 1. Estos números son coprimos. Y no va a importar si tengo dos números o tres, o sea, si tengo un par, una terna o una cuaterna, ¿sí? Siempre se puede resolver. Como ejercicio número 6 está determinar el MCD y el MCM entre los siguientes pares y ternas de números. Y ahí tienen para resolver algunos. ¿Bien? Esto de calcular el MCM y MCD es sumamente importante para cuando veamos el tema que sigue, que es fracciones. ¿Bien? Cuando tengamos que encontrar fracciones con igual denominador, vamos a usar lo que es el MCM. Y cuando tengamos que simplificar, nos va a convenir usar el MCD. ¿Bien? Para esto sirve, es una de las utilidades del MCM y del MCD. Así que después les queda para terminar el ejercicio número 6. ¿Bien? Los siguientes, el 7, 8, 9 y 10, los vamos a hacer en el próximo encuentro. ¿Bien? Así que hasta aquí es lo del día de hoy. ¿Bien? Seguimos calculando MCM, ¿bien? Mínimo con un múltiplo. Y acá tienen, recuadren o hacen el resaltador al cuadernillo, que son los pasos. Y también calculamos el MCD, el máximo común divisor. También pónganle resaltador a los pasos para que les quede bien claro. Cuando no existe, ¿sí? O cuando no se puede encontrar números que se repitan, para el MCD vamos a indicar que los números son coprimos. El único número que los divide es el 1.